la clase sin Jorge. Entonces, como estaba diciendo, anteriormente estábamos estudiando la integral indefinida, métodos de integración. Ahora vamos a ver la integral definida, ¿no? La integral definida, a diferencia de la integral indefinida, es que vamos a tener límites de integración, límite inferior, límite superior. Pero para resolverlas va a ser con los mismos métodos que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, si sabemos los métodos de anteriormente, va a ser sencilla la integral definida. Y la integral definida nos va a servir para hallar áreas entre curvas, y si diéramos un curso de cálculo 2 nos sirve para hallar a sólidos de revolución y cosillas como esas. Como les mencioné una vez, el que más sirve como para aplicación, de hecho, vean que vamos a ver aplicaciones de la integral, van a ser la integral definida. Entonces por acá les adjunto un poquito de información. Este material, como lo había mencionado al inicio, es del TEC con el que estamos trabajando, y el otro era de la carpeta compartida. Entonces acá un poquito de historia, de dónde surge la integral definida, quién hizo más aportes para la integral definida. Aquí nos explica un poquito, para tomar conciencia, qué es, para qué nos sirve la integral definida. La integral definida es, nosotros tenemos una curva como la que se presenta acá, ¿verdad? Y lo que queremos es buscar el área bajo esa curva, ¿verdad? Ahí es donde surge la necesidad de la integral definida. Entonces alguien dice, bueno, haciendo rectángulos, el área bajo esa curva se me va a asimilar a la suma de esos rectángulos, ¿verdad? A la suma del rectángulo acá, de todos los rectángulos que tenemos ahí, donde nosotros vamos a tener la base, ¿verdad? Y la altura de cada rectángulo. Entonces, base por altura encontramos el área, y sumando cada triángulo, los enésimos triángulos, los enésimos rectángulos, vamos a tener la proximidad de esa área. Y igualmente, entonces, yo quiero hacer rectángulos más finitos, esa área se va a aproximar cada vez más y más y más. Se aproxima cada vez y más y más, ¿verdad? Eso es lo que llamamos, o lo que llaman sumas de Riemann, ¿verdad? Pero tenemos igual otra forma de cómo, vamos a ver, otra forma de cómo se halla el área de un círculo, ¿verdad? No es que la forma salió así de la nada, ¿verdad? Como siempre. Hacerlo así, parece como un oval. Pero el área de un círculo, ¿de qué sale? El área de un círculo, alguien dijo, bueno, voy a aproximar esa área con un digamos que con un triángulo, pero con un triángulo no es tan exacta porque nos va a quedar todo esto por fuera, todo eso área, ¿verdad? Y entonces se pensó como en la integral, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si hago un polígono de n lados? ¿Verdad? Si va haciendo cada vez polígonos de más lados, esa área cada vez más y más se asemeja al área del círculo, ¿verdad? Ahora si hago más grandes, con más lados acá, no se va a ver mucho, ¿verdad? Que es el área de él. Mientras más lados tenga mi polígono, pues se va a asimilar más al área del círculo. Es lo mismo lo que estamos haciendo acá con el área bajo la curva. De ahí también es una forma de obtener el famoso número pi, ¿verdad? De esa razón. Una de las tantas formas. Ven, aquí esto lo la parte que está explicando, de hacer los triangulitos, acá la fórmula, y nosotros podemos realizar eso de la sumatoria de todas las áreas, es eso. Acá la sumatoria de todas las áreas de los rectángulos, ¿no? Pero calculamos el límite cuando n es infinito. ¿Por qué?
lo que estaba comentando es, mientras más rectángulos más pequeñitos yo pueda realizar, más se va a asimilar el área, ¿verdad? Por eso es que calculamos al infinito. Cuando delta x1 ese es 0. O sea, cuando esa base del triángulo, perdón, del rectángulo, es cada vez más pequeña. La hacemos más pequeña, más pequeña, más pequeños, casi 0, casi a un punto, ¿verdad? Entonces, casi a un punto, va a ser, esa área va a ser exacta. Eso es lo que nos explica ahí un poco. ¿De dónde es que sale? No, otra vez el dibujito, ahí nos dice la división. Quiero leer, eso no es. Es importante ver dónde sale la fórmula, ¿verdad? Pero no nos van a preguntar esa parte. Y esta vez no puedo hacer como una pregunta. Creo que fue el semestre pasado que les hice una pregunta de puntos extra sobre esta parte de historia. ¿Ya? Y un poquito. Y entonces vamos a leer acá, donde estamos llegando al resultado, a la conclusión. Dice, así el resultado de que para una clase muy amplia de funciones f de x que incluye todos los casos en los que la función f de x puede ser considerada como velocidad de un punto en el instante x, se verifica la siguiente igualdad, donde f de x es una primitiva cualquiera. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? La integral definida era esto, la integral de f de x era igual a quién, era igual a f de x más c, ¿verdad? Esa es la integral indefinida. Igual, así, la f mayúscula sigue siendo nuestra primitiva. ¿Qué es la diferencia de acá? La integral definida. Que ahora podemos observar que tenemos un a y un b, que eso más adelante vamos a llamar límites de integración, límite inferior y límite superior. Si vemos el resultado, ¿qué significa esto? Sigue siendo la misma f grande, pero ¿qué pasa? Esa f grande la estoy evaluando, vean que es f de b y f de a. Esa primitiva o f grande la estoy evaluando en mis límites superiores y límites inferiores. Primero el límite superior y luego menos el límite inferior. Siempre al más grande le quito el más pequeño. De una forma de cómo aprenderlo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la primitiva y luego calcular la primitiva, evaluarla en nuestros límites. Límite inferior y límite superior. Esas es de las diferencias de integral indefinida. Y vean que acá ya eso nos va a dar un valor. En la integral definida ya nos va a dar un valor. En cambio, en la integral definida no, nos queda en términos de c y en términos de x, ¿verdad? Vamos a ir viendo por ahí los ejemplos y algunos teoremas de acá. Vamos a ver acá. Exacto, bueno, no importante. Entonces, nos dice que otra forma de escribir esa notación es acá. O sea, que f de b menos f de a lo puede escribir como f de x, rayita, vea, ¿qué significa eso? Evaluar la función en b y a. El de arriba menos el de abajo, que es el más grande menos el de abajo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean que es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender por el momento? Que calcular la integral y luego la vamos a evaluar. Voy a borrar esto para hacerlo paso por paso nosotros. ¿Qué nos preguntan? Allá no hay integral, ¿no? De esta forma, entonces la integral de 2 a 4, ese es mi límite inferior, ¿no? Límite inferior y el de acá es el límite superior, ¿no? Límite superior.
Entonces hagamos de cuenta que estamos resolviendo una integral indefinida, o sea, la integral de x cuadrado más 1. Voy a eliminar los límites por el momento. ¿Cómo calculo esa integral? Es una integral sencilla, ¿verdad? Es x al lado, sería x a la 3 entre 3, más la integral de 1 es x. Y si fuera una integral definida, ¿qué le tengo que agregar? Más c. Una integral indefinida más c. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, borramos el c y simplemente indicamos que vamos a evaluar el resultado de 2 a 4. Voy a poner los límites acá, de 2 a 4. Entonces vean que los límites no actúan en nada en la integral por el momento, sino hasta el final, ya cuando tenga el resultado. ¿Qué nos dice eso entonces? Sustituya el límite superior por 4 menos el límite inferior por 2. O sea, el x sería 4 al cubo entre 3. Todo el resultado, ¿verdad? Todo esto que está acá es mi f. Mi f mayúscula, ¿verdad? Pero recuerden que era f de a menos, perdón, f de b menos f de a. Es mayúscula acá. F de b menos f de a. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces era 4 tercios, 4 al cubo entre 3, más 4 menos, y le pongo paréntesis, 2 a la 3 entre 3, más 2. Y entonces ahora eso lo metemos a la calculadora y a ver cuánto es el resultado que nos da. ¿Verdad? Buscar un momento la calculadora. Igual, antes de poner el resultado acá, como podemos buscar el resultado final, donde tenemos ahí 4 al cubo entre 3 más 4 menos eso, ¿verdad? O en este caso, como es una integral sencilla, también lo podrían buscar ese resultado en la calculadora. Si ustedes buscan en la calculadora, ahí está el símbolo de integral, la integral definida. Entonces simplemente la puedo meter desde el inicio. La integral de 2 a 4 de x al cuadrado más 1 dice que es 62 entre 3. O sea, en la calculadora puedo meter esto. Como esa es sencilla, la calculadora la puede hacer. Puede hacer el resultado. En una pregunta de desarrollo, sí tiene que aparecerme este procedimiento. Tiene que aparecer este procedimiento. Si fuera una pregunta de desarrollo, tienen que ponerlo. Ya acá, ya no importa si ustedes meten esto a la calculadora, lo que está en anaranjado, lo final, o la integral. O sea, si ponen este resultado y lo pueden calcular como quieran. Pero sí, la parte de anaranjado tiene que aparecer en el examen, ¿no? Ya el resultado final lo obtienen con la resta de todos los números o desde el inicio de la integral, ¿no? Eso siempre y cuando la integral es sencilla, porque si la integral es complicada, la calculadora no la resuelve. Entonces ahí nos habla un poquito de la notación y todo lo que pasa, un poco de historia. Eso es como un ejemplo introductorio. Acá sigue un poco de historia también. Y entonces acá vienen algunas propiedades fundamentales de la integral definida, ¿verdad? Algunas que ya conocemos, que también eran válidas en integral indefinida y que siempre les he dicho que son válidas para sumatorias, límites, etc. Algunas como cuál, la primera, nos dice, si tenemos una constante k, la constante sale la integral sin afectar, ¿verdad? Eso lo aplicamos en integral indefinida y aquí también es válido. Ahora también podemos hacer, si tenemos una suma, lo podemos realizar en la integral de la suma, ¿verdad? De f de x más la integral de ab de g de x. Los podemos separar.
lo podemos separar en dos integrales. Vean que no está de multiplicación, igual la integral indefinida no teníamos y integral definida tampoco. Ahora nos dice el 6.3 que sí es como más nuevo, dice, si f y g son dos funciones integrables de a, b, y además f de x es menor que g de x, entonces la integral de a, b de f de x es menor o igual que la integral de a, b de g de x entre de x. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la integral conserva la desigualdad. Vean que la más pequeñita, que era f de x, la integral sigue siendo más pequeñita. O sea, es como cuando aplicamos al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos 2 menor o igual que 3. Si nosotros le damos a ambos lados del cuadrado, ahí se conserva 2 a la 2, 4 menor o igual a 3 a la 2. Es lo mismo, es aplicar la integral a ambos lados, ¿no? Para eso nos sirve esa desigualdad, para aplicar y integrar a ambos lados y saber que no se cambia la desigualdad. A lo que es diferente si yo, ¿verdad? Si yo multiplico por menos 1, si yo multiplico por menos 1 me va a quedar menos 2, pero menor o igual, ¿verdad? 3, ¿verdad? Menos 3. Ahí nos cambia, acá dice que se mantiene, ¿verdad? Dice que podemos ilustrar geométricamente la propiedad 6.3 como sigue. Sea f de x positivo y g de x positivo, ¿verdad? Además, g de x mayor que f de x, como se muestra en la siguiente figura. Vamos a ver si pegué la figura o no. Bueno, no pegué la figura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Es lo que quiere decir que si nosotros tenemos es claro, digamos, vamos a hacer una sencilla. Vemos que tenemos acá esa función que es f de x. Y tenemos esta otra acá por acá. Digamos que esa sea g de x. Entonces está cumpliendo que una es más grande que la otra, ¿verdad? Que g de x está más alta o por encima de la función f de x. O sea, tienen que ser más grandes, ¿verdad? Sus imágenes. Entonces es claro que si nosotros queremos buscar el área de f de x, sería esta que está acá, ¿verdad? Y si quiero buscar el área de mi otra función, sería toda esta, ¿verdad? Digamos que está ahí. Entonces, ahí vemos que es claro que es más grande el área de g de x, la que está por debajo de la función g de x, que la que está por debajo de f de x. Por eso, en palabras más sencillas, por eso la desigualdad se cumple y tiene sentido, ¿verdad? Recuerden que en el área ahora lo que estamos viendo es que vamos a buscar áreas. Esto es una aplicación de nuestra integral. Buscar áreas. Buscar áreas. Entonces, si nosotros vemos ese dibujito así, con áreas, es claro que se tiene que mantener. Si no se mantiene la desigualdad, estaríamos diciendo que el área en color azul es más grande que el área en el color ese estilo verde, ¿verdad? De eso, que eso no sería correcto. Recuerden que las propiedades, más que todo, como siempre digo, es cuando nos da problemas con constantes, ¿verdad? O si nos preguntan, ¿es cierto que? O cosillas como esas, ¿verdad? O prueben, o pruebas. Para eso es importante las propiedades de teoremas. Esto es muy importante. Es el teorema 6.6. Dice, si f es una función integrable en los intervalos cerrados de AB, de A a C y de C a B, con A menor que C y C menor que B, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el A por acá y el C entre B. En palabras sencillas, que el C está en el medio. Que el C está en medio de A y B, ¿verdad? Bueno, en el medio sería una mala interpretación. Podría ser 3/4. Está entre A y B, dejémoslo así. Que el C está entre A y B. Está dentro del intervalo A y B.
¿Qué significa eso? Que la integral nos dice que si yo integro de A a B, es lo mismo integrar de A a C, más la integral de C a B. Integral de C a B. Bueno, es algo lógico también, ¿verdad? Que si yo realizo la integral de A a B de todo, ¿verdad? Es como, digamos, hacer un ejemplo sencillo. Es como que yo quiera, voy a buscar el área de este círculo, ¿verdad? Si busco el área de ese círculo, es lo mismo como que yo diga, voy a buscar el área de la mitad, ¿verdad? Suponiendo que sea la mitad, ¿verdad? Y le sume la otra mitad. Obviamente me va a dar lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser lo mismo. Eso es lo que nos dice acá en la integral. Si tenemos un punto en ese intervalo, es lo mismo calcular todo que del inicio al punto que tenemos por ahí y luego del punto al final, ¿verdad? Supongamos que no fuera la mitad, bueno, lo mismo, es como que yo, bueno, calcular este pedacito de acá del área del círculo y calculo lo que me queda. ¿Quién sería mi división? La división sería esta. Es lo mismo, si sumo rojo más anaranjado nos va a dar toda el área del círculo o a lo que dibujé ahí, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa para integrales. Lo mismo. Lo importante es que ese punto C tiene que estar entre A y B, o sea, entre el límite inferior y el límite superior, o sea, del más pequeño al más grande. Y acá se nos presenta un pequeño ejemplo, nos dice CAB de 0 a 3 y un punto C igual a 2. Bueno, es claro que C está entre A y B, ¿verdad? Porque acá tenemos el 0, acá tenemos el 3 y por acá tenemos el 2. Entonces dice, la integral de 0 a 3 es de x cuadrado. La integral de 0 a 3 de x cuadrado es, bueno, es x al cubo entre 3, ¿verdad? Y evalúo de 3 a 0 y eso es 9. Ahora, ¿qué vamos a calcular? La integral de 0 a 2, y de 2 a 3, ¿verdad? De 0 a 2 y de 2 a 3. A ver cuánto nos da la integral, el resultado de x al cuadrado es x al cubo entre 3, pero ahora evalúa de 0 a 2 más la integral de x al cubo entre 3, de 2 a 3, perdón, de 2 a 3, evaluamos, la primera nos da 8 tercios y la segunda nos da 9 menos 8 tercios. 8 tercios con 8 tercios se cancelan y nos queda simplemente el 9, que nos dio igual el resultado original, ¿verdad? En conclusión, es válido. Es lo mismo calcular la integral de 0 a 3 que la integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 3. Aquí hay un error. De 2 a 3. ¿Verdad? Es lo mismo. Otra vez, no tendría lógica separar esta integral sencilla de 0 a 2 y de 2 a 3, ¿verdad? Sino mejor de una vez de 0 a 3. Eso es para aplicaciones o cuando nos dan la función, ¿verdad? Recuerden que si tienen alguna pregunta, la realizan, ¿verdad? El teorema 6.7 es como una generalización del anterior, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar que si tenemos un punto entre A y B, puedo calcular de A a ese punto y luego del punto a B, al límite inferior. Luego la 6.1 es muy importante. 6.1
nos dice, le tenemos la integral de f de x, eso es igual a menos, o sea, nos salió un menos de la integral de b a a. De b a a. ¿Qué pasó? Le puse un menos delante de la integral y los límites se invirtieron. Vean que el a pasó para arriba y el b pasó para acá, para abajo, se invirtieron. ¿Para qué nos puede servir eso? Se me ocurre, si tenemos la integral, por ejemplo, de 5 a 2 de x, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a integrar del más pequeño al más grande. Entonces, acá el más grande es 5, obviamente, ¿verdad? El más pequeño es 2. Entonces, no nos sirve de esa manera. Entonces, vamos a darle la vuelta a los límites. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, pues, según la propiedad o la definición de 6.1 es menos la integral de 2 a 5. Ese menos me permite virar o cambiar los límites de integración. Los límites de integración. ¿Verdad? Y ahí obtendríamos nuestro resultado de la integral. ¿No? Siempre recordemos, del más pequeño al más grande. ¿Qué pasa, verdad? Aquí nos da un ejemplo. Tenemos la integral de 1 a 3. Dice que nos da 4. Y la integral de 3 a 1, o sea, del más grande al más pequeño, nos da menos 4. Entonces, claro que si le pongo un menos delante de la integral, acá, menos con menos, eso es positivo, ¿verdad? Entonces eso es 4. Lo mismo. ¿Sí? Pero siempre cuando lo tengamos de esta forma, del más grande al más pequeño, lo vamos a cambiar, le vamos a poner menos. Le vamos a poner menos. Porque como vamos a calcular áreas, las áreas son positivas, ¿verdad? Entonces necesitamos que nos dé positivo el resultado. Más adelante que vamos a calcular áreas. Es otra definición, ¿verdad? Una integral que nos pueden engañar, nos dice la integral de a a a, o sea, donde el límite inferior y el límite superior es el mismo. Es el mismo. ¿Qué pasa con esa integral? Dice que esa integral es 0. Esa integral es 0. En este caso, note que la longitud del trapecio curvilíneo es 0, porque el área también es 0. O sea, la figura, ¿verdad? La otra figura que estamos buscando es 0. O sea, si nosotros nos ponen como una integral que se va a complicar, la integral definida de seno al cuadrado de x por arcotangente de x por logaritmo de x, pero una integral definida que va de digamos, a ver, para no fallar, de 2 a 5, de 2 a 2, perdón, de 2 a 2, esa integral es 0, según la propiedad, ¿verdad? Porque dice que si el límite inferior y el límite superior es el mismo, el resultado de la integral es 0. No importa que sea la función, ¿verdad? Porque nos dice que f tiene que ser de alguna manera. Eso es f de x. Eso es f de x. Eso es f de x. Una pregunta de momento, todo está claro. Lo que estamos viendo son como propiedades, ¿verdad? Son propiedades. Entonces, dice que aplicaciones de las integrales. Antes de pasar a esta parte, aplicaciones de la integral, vamos a resolver un ejemplo de cómo calcular calcular varias integrales definidas. Vamos a buscar algunos ejemplos por ahí. Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema es demostrar que esta integral es igual a pi r a la 2 entre 4. Pi r a la 2 entre 4. Pi r a la 2 entre 4. Demostrar, ¿verdad? En este caso es calcular. Si nosotros realizamos un pequeño dibujo de eso, vamos a ver.
Eso es un círculo que tenemos ahí, ¿verdad? Por acá. El R que representa acá es el radio del círculo. Entonces vamos a decir que es un radio, es un círculo con radio R. Y nos dice que es la integral de 0. Esto más adelante lo vamos a ver en aplicaciones, pero vamos a ir introduciendo a entender la integral, qué es lo que está pasando. Dice, la integral de 0 a R. Acá este es menos R, ¿verdad? Menos R, R y menos R. Porque es un círculo, ¿verdad? Todos sus lados equidistan del centro, ¿no? El radio. Pero vean que, ¿cuál es el área de un círculo? Sabemos que el área de un círculo es pi por R a la 2. Pero vean que aquí nos está pidiendo solo la parte positiva. Porque, bueno, nos dice que es de 0 a R. De 0 a R sería todo esto. De 0 a R. Pero solo viene la raíz positiva. Como solo viene la raíz positiva es solo esta parte. Entonces, vean que tendría lógica que sea pi r a la 2 entre 4. ¿Por qué? Porque es una cuarta parte del radio del área del círculo, ¿verdad? Una cuarta parte de esa área. Entonces, un poquito de introducción ahí, geométrica, ¿verdad? Usando los conocimientos previos que tenemos. Entonces, si no sabemos nada de esto, ¿verdad? Nada del área, no sabemos interpretarlo, entonces, bueno, simplemente vamos a hacer la integral, ¿verdad? Entonces, ese R es una constante, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. R es constante. Es una constante, ¿verdad? Es una constante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una constante? ¿Verdad? Que eso es como que tenga de 0 a 5, de 0 a 8, ¿verdad? Ese es el radio de nuestro círculo. Entonces, si nosotros vemos, tenemos una raíz, ¿verdad? Y tenemos una forma de que r cuadrado menos x cuadrado. Para que sea más claro, sería como a cuadrado menos x cuadrado. ¿Es una qué? Es una sustitución trigonométrica. Es una sustitución trigonométrica. Es una sustitución trigonométrica. ¿Verdad? Bueno, entonces ya sabemos que esa sustitución es x igual a ¿qué? Es a cuadrado menos x cuadrado. ¿Verdad? ¿Es igual a qué? Entonces x es igual a por secante de zeta. ¿Verdad? X igual a secante de zeta. Donde el a en este caso es igual a ¿quién? Es igual a R. ¿Verdad? Es igual a R. Entonces voy a poner el R acá. Es igual al R. ¿No? Perdón, acá es, que lo ocupé mal. Acá es seno. Seno. Seno de zeta. ¿No? Cuando ese secante es de la forma x menos 1, menos la variable. X cuadrado menos a cuadrado. Acá la variable menos x cuadrado. Entonces, x es igual a r seno de zeta. X igual a r seno de zeta. ¿Qué más? Entonces, tendríamos que saber quién es el de x. Pues derivamos de x es igual a r coseno de zeta de zeta. Ahora aquí en la raíz, que esa ya la tenemos como una fórmula, r cuadrado menos x cuadrado es igual a r coseno de zeta, ¿verdad? Era a por coseno de zeta. También era bueno despejar el x, ¿verdad? O el seno de zeta, más bien. Seno de zeta, voy a ponerlo por acá. Seno de zeta es igual a x entre r. X entre r. Entonces ya podemos cambiar nuestra integral en términos de zeta, ¿verdad? Sería la integral de ¿quién?
de la raíz, que la raíz es r coseno de zeta por dx, que es r coseno de zeta de zeta. Voy a poner acá que esa la vamos a hacer de dos formas. Voy a ponerlo acá en verde, una forma. Que esto es un pequeño cambio también e integral definida. Estamos haciendo una sustitución, entonces tenemos que cambiar los límites de integración. Primera forma, vamos a hacerlo sin cambiar los límites de integración. Y en la segunda forma, vamos a cambiar los límites de integración. Entonces, vamos a ver. La primera forma es sin cambiar límites. Sin cambiar los límites. Esta es en la única que existe más diferencia, en el cambio de variable, que yo tengo que hacer cambio de límites o no. En los demás también puedo aplicar integración por partes, ahí no surge ningún cambio ni nada, solo cuando realizo sustitución. ¿Qué es lo que vamos a hacer sin cambiar límites? Voy a calcular la integral como si fuera una integral indefinida. No voy a calcularla así, sino límites. Voy a calcularla sino límites. Seno al cuadrado. Y eso ya nosotros lo tenemos en la tabla, ¿verdad? La integral de coseno cuadrado es, a ver qué número es un medio de seno de x por coseno x, dice que es la número 18, ¿verdad? Voy a ponerle acá número 18, entonces nos dice que es un medio de x, ¿verdad? Más un medio de seno x, ¿verdad? Que ese x en este caso es el zeta, ¿verdad? Estoy copiando igualito la tabla, es el zeta, ¿verdad? Es el zeta por coseno de zeta. Si una integral sería esta forma, ¿verdad? Más c, una integral indefinida, una integral indefinida sería esa forma. Pero entonces, ¿qué estamos calculando nosotros? Una integral definida. Entonces, recuerden que ¿qué teníamos que hacer antes acá? Volver a la variable antigua. Entonces, vamos a volver a la variable antigua que es x, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería zeta? Zeta lo despejamos de aquí, ¿verdad? Zeta es arcoseno de xr entre zeta. Vamos a ver si podemos calcular acá. ¿Qué es seno inverso? Seno inverso de x entre r. X entre r. Más un medio de seno de zeta. Seno de zeta es x entre r. ¿Quién es coseno? Bueno, para coseno vamos a hacer el triangulito que no lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá. Vamos a poner el zeta donde queríamos, recuerden. Zeta por acá. Es opuesto, o sea, x entre hipotenusa, que es r. Y el de acá era la raíz, ¿verdad? R cuadrado, x cuadrado, la raíz. Voy a ponerlo como un medio. Entonces, ¿coseno qué es? Coseno es adyacente, o sea, la raíz entre la hipotenusa. Entonces, el coseno es adyacente, que es r cuadrado menos x cuadrado, raíz entre r más c. Voy a ahorrar ese r que quedó como una v. Que de hecho creo que fue lo que hicimos en el problema
inferior, ¿verdad? Ahora sí, entonces, ya tenemos el resultado. Esto que está acá, ¿qué sería? Esto sería f, o sea, la primitiva. Sería f. ¿Qué nos decía nuestro resultado? El resultado era f de a, ¿verdad? Por copiarlo por acá era f de b, perdón, menos f de a, el f mayúsculo, ¿verdad? O sea, el más grande menos el pequeño. Entonces, ya nosotros tenemos el resultado de f, entonces voy a evaluar f en b y en a. ¿Qué b quién es? B es r y el a es 0, ¿verdad? El límite inferior es 0. Entonces, recuerda, esto es sin cambiar los límites de integración. Vean que los límites r y a. Cuando realizamos el segundo caso, vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, sustituyo el x por el r en el primer paso. Vamos a ver r cuadrado, seno inverso, o lo que es lo mismo, arcotangente de r entre r, más un medio de x, que x es r, entre r, ¿verdad? R al cuadrado menos r al cuadrado entre r, la raíz. Menos, ahora lo mismo, pero ahora evaluado en 0. Aquí puse a, es en 0. Ahora evaluado en 0. Ya, r cuadrado, seno inverso, x de 0, de r, la misma función, ¿verdad? Solo que ahora en vez de r estoy sustituyendo el x por 0. Más un medio, 0 entre r. Ahora r al cuadrado menos 0 al cuadrado entre r raíz. Vamos a ver cuánto es. Si no nos equivocamos, nos tiene que dar eso que está ahí, ¿verdad? Pi r a la 2. Acá esto que está acá, r entre r es, vamos a cambiar de color, r entre r es 1, ¿verdad? Es 1. Claro, acá también, eso es 1. Acá este es 0, ¿verdad? ¿Qué quiere decir si ese es 0? La raíz de 0 es 0. 0 entre r es 0. Y 0 por algo es 0. O sea, todo esto se cancela. Lo que estoy marcando en rojo se cancela. ¿Ah? Lo que estoy marcando en rojo se cancela. Se cancela ahí. Entonces, de la primera parte, ¿qué tenemos? Tenemos el r cuadrado que nos sobra y seno inverso de 1 es pi medios. Pi medios. ¿Verdad? Menos, vamos a ver si en la otra parte se nos cancela algo. Acá tengo un 0. 0 entre r es 0 y 0 por algo es 0. Todo esto se cancela. ¿Verdad? Ahora nos queda r cuadrado entre quién. 0 entre r es 0, ¿verdad? O sea, seno inverso de 0, ¿cuánto será? Dice que es, a ver, 0. Dice que es 0. Seno inverso de 0, entonces, ¿qué pasa con eso? Eso se nos canceló y nos está dando como resultado r al cuadrado pi medios, ¿verdad? Déjenme ver algo que tal vez perdimos un 2 por ahí, porque nos tiene que dar entre 4, ¿verdad? Nos tendría que dar entre 4. Vamos a ver si dejamos un 2 por ahí perdido. Ajá, dejamos el 2 de este. ¿No? Vamos a ver, dejamos, bueno, dejé perdido este medio acá. No lo escribí. Cita era seno inverso, pero se me olvidó escribir aquí un medio. Un medio. Y acá sería un medio. Y acá entonces nos daba un medio y el r cuadrado que estaba por fuera. Y ahora sí, entonces un medio por un medio es un cuarto. Un cuarto. Que es el resultado que teníamos que llegar, ¿verdad?
Ahora el paso 2. Esto lo podemos hacer cuando realizamos una integral definida por sustitución de la forma 1 sin cambiar los límites de integración. ¿Qué hicimos? Resolvimos la integral indefinida, llegamos o nos regresamos a la variable original, ¿verdad? A la variable antigua que era la x, y luego de ahí realicé la sustitución con nuestros límites originales, el r y el 0. Esta la vamos a hacer un poco diferente. Vamos a plantear toda con integral definida. Entonces, igual, voy a comenzar las otras como haciendo desde cero. Como puedo copiar, esto va a ser igual. Vamos a hacer x igual a r seno de zeta. Todo eso va a ser igual. ¿No? Todo va a ser lo mismo. Todo eso va a ser lo mismo. Entonces vamos a plantear la integral. Ahora, la integral es la integral. Voy a ponerla más directa, porque ya teníamos aquí arriba, ¿verdad? Que nos iba a quedar la integral de r cuadrado. Voy a subrayarla acá, porque no están viendo. Acá, con este color rosa. Voy a copiar esto. R cuadrado, la integral del coseno cuadrado de zeta de zeta. ¿No? Porque haciendo el cambio de variable nos iba a quedar eso. Entonces vamos a tener la integral de r cuadrado de coseno al cuadrado de zeta. ¿Qué vamos a hacer aquí la diferencia? Que acá sí le vamos a poner estos límites. Vamos a ponerle esos límites de integración. Vamos a hacer otra figura. Vamos a hacer los límites de integración. Vamos a encontrar esos límites de integración. Entonces, igual como hacíamos en límites. Por ejemplo, si teníamos un límite cuando x tendía a 0, entonces, si la sustitución era igual a x menos 1, ¿qué hacíamos nosotros? Cambiábamos el x por 0. Entonces, 0 menos 1 es menos 1. U tendía a 0. Aquí vamos a hacer lo mismo. Solo que ahora en vez de tendencias, vamos a tener igualdades. ¿Qué tenemos? ¿Quién es nuestra variable? X. ¿Por qué? Porque la integral se está resolviendo respecto a dx. ¿Qué quiere decir eso? Que el x está entre, o inicia en 0 y termina en r. Este es el límite inferior y el límite superior. Si lo vemos aquí en nuestro dibujo del círculo, tenemos de 0 a r. O sea que los x viven ahí, están entre 0 y r. Entonces puedo decir eso. Puedo decir cuando x es 0 y cuando x es igual a r. Los límites. Vean que estoy agarrando límite inferior y límite superior. Entonces, ahora mi integral respecto a qué me va a quedar acá. Mi integral. La integral va a quedar respecto a zeta. Entonces, yo quiero saber qué pasa con zeta. Vamos a ver. Si espejo aquí para zeta, teníamos que zeta era igual a arco seno de x entre r. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar que zeta es igual a arcoseno, voy a ponerlo inverso para que tenga espacio, seno inverso de quién? De x entre r, pero x es 0, entonces 0 entre r es 0, entonces zeta es igual a seno inverso de 0, era 0, ¿verdad? Es 0, recuerden que acá siempre cuando estamos trabajando con estos grados, siempre pasar la calculadora a radianes. Pasarla a radianes siempre. Entonces aquí igual, zeta es igual. Ahora, cuando x es igual a r, seno inverso es r entre r, ¿verdad? Porque el x es r, entonces r entre r es 1. Y entonces, seno inverso de 1 es pi medios, ¿verdad? Pi medios. Vean que entonces ya obtuve mis nuevos límites de integración respecto a los límites anteriores.
Ahora sí, poner toda la nueva integral en términos nuevos. ¿Qué tenemos que verificar antes de poner los límites también? Que acá el x0 es el más pequeño y el x igual a r era el más grande. Y que acá también es de la misma manera. Cita igual 0 y cita igual a pi medios. O sea, que el pequeño con el resultado pequeño y el grande con el resultado grande. Entonces, en ese caso la integral nos va a quedar así como está, de 0 a pi medios. ¿Qué pasa si eso no nos da? Por ejemplo, un ejemplo hipotético, si cuando x es 0 nos fuera dado pi medios, cita igual a pi medios. Y cuando x es igual a r, cita es igual a 0. Entonces, ¿qué nos iba a quedar? Nos iba a quedar la integral de pi medios a 0. Entonces, esa integral así no la podríamos trabajar. Tendríamos que intercambiar los límites con un menos. Un menos y le cambiamos los límites de 0 a pi medios. Entonces hay que tener cuidado cuando realizamos ese cambio de límites. Ver que siempre tenga el más pequeño al más grande. Si nos queda al revés, del más grande al más pequeño, no hay problema, sino simplemente aplico la definición, le pongo un menos delante de la integral y cambio los signos de integración, ¿verdad? O los números de integración, los límites, ¿verdad? En este caso sí nos quedó igual. Entonces ahí nos generó ya la nueva integral. Esa nueva integral igual aplicamos la regla número en la tabla, la número 18, y la calculamos directa. Número 18. El r cuadrado que está multiplicando lo que salga ahí nos va a quedar entonces cita medios ¿por quién? Por seno más seno de cita por coseno de cita. Y eso entonces, como es una integral definida, le pongo evaluada de 0 a pi medios. ¿Qué es la ventaja? Que ahora aquí yo no necesito buscar mi triángulo, no necesito buscar el triángulo, porque ahora solamente voy a evaluar directamente. Vean que estamos trabajando con la variable cita. Usualmente algunas personas le pueden poner esto, 0 de cita y pi de cita, para indicar que vamos a cambiar el cita, ¿verdad? Porque algunos dicen, voy a cambiar el r cuadrado por 0, o voy a cambiar el r por pi medios. Entonces, si lo ponemos así, pi igual a cita, nos recordamos que el que tengo que cambiar es al cita, ¿verdad? Entonces voy a cambiar, recuerden que es el más grande menos el más pequeño. Entonces primero va pi medios, sería r cuadrado pi medios. Voy a copiarlo al otro lado mejor para que tenga buen espacio. Copiarlo en la siguiente página. Entonces lo que estábamos teniendo con la integral, ¿verdad? Evaluada ahí, entonces evaluamos el primero. Pi medios entre 2 más seno de pi medios coseno de pi medios menos, ahora lo mismo, r cuadrado, pero ahora en 0, ¿verdad? Ahora en 0. Que se puede ver complicado, pero todo eso ya lo podemos meter a la calculadora. Simplemente lo que estamos haciendo es sustituyendo los datos. Ya está la parte sencilla. Cita de 0, entonces 0 entre 2 más seno de 0 por coseno de 0. Dije 0, pero puse cita. Coseno de cita. Y entonces ahora calculamos ahí. R al cuadrado, multiplicamos acá. Eso es pi cuartos. ¿Qué significa eso? Que todo lo demás nos tiene que dar 0, pero vamos a ver por qué.
¿Por qué nos va a dar 0 todo lo demás? Porque ya tenemos ahí el resultado, ¿verdad? Coseno de pi medios, ¿cuánto es? Eso es 0. Pues 0 por 0, eso es 0. Vamos al otro lado. Este es 0, ¿verdad? Este es 0, 0 entre 0. Y ahora, seno de 0 es 0. Todo nos da 0, solo nos sobrevive ese término. Y entonces es r cuadrado pi cuartos. Que ese era el resultado que queríamos obtener, ¿verdad? Ese era el resultado que queríamos obtener nosotros. La demostración que nos estaban solicitando por ahí. Entonces, bueno, nos pide la integral. Si alguno se recuerda que habíamos realizado, bueno, vemos que es x cuadrado más x entre menos 3, entre x, ¿verdad? Entonces, como vimos que era simplemente entre x, no hacía falta ahí, aunque sea polinomio entre polinomio, hacer una división de polinomios o hacer fracciones parciales, sino dividir x, ¿verdad? Hacer en 3 fracciones, esta acá y esta, ¿verdad? Dividirla en 3 fracciones, o sea, ponerlo como x al cuadrado entre x más x entre x menos 3 entre x. La integral de 1 a 2 de x. Igual a, entonces ahora simplifico, nos va a quedar la integral de 1 a 2 de x más 1 menos 3 por 1 entre x de x. Y esas integrales todas serán bien sencillas, ¿verdad? Porque la integral de x es que x cuadrado entre 2 más la integral de 1 es x menos 3 que se conserva porque es constante, y la integral de 1 entre x es logaritmo de valor absoluto de x. Para cada integral definida nos va a servir el valor absoluto, porque ¿qué pasa si un límite de integración es negativo? No podríamos evaluarlo, ¿verdad? Porque el valor absoluto es, el logaritmo solo es x positivos, ¿verdad? El dominio es positivo. Entonces el valor absoluto me garantiza que ese número sea positivo. Vean que acá, si quito los límites, sería aquí más c. Y listo, sin los límites. Pero como tenemos los límites, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente indico que es, voy a evaluar de 1 a 2. Voy a ponerla aquí. El que voy a cambiar es 1. Y ahora entonces hacemos la sustitución. Siempre el de arriba menos el de abajo. El más grande menos el de abajo. Sustituye el x por 2. Entonces 2 al cuadrado entre 2 más 2 menos 3 logaritmo natural de valor absoluto de 2 menos, entonces abro paréntesis porque son varios términos, son 3 términos. Ahora evalúo x igual a 1. 1 a la 2 más 1 menos 3 logaritmo natural de valor absoluto de 1. Y entonces ahí tenemos, listo, ahí la integral definida. Ahora tenemos que calcular el resultado, ¿verdad? Que como les digo, podemos meter todo esto, lo que voy a señalar aquí en azul, a la calculadora, o ver si directamente la calculadora puede resolver el límite de integración. Igual recuerden que también de ahí está la aplicación, ¿verdad? Por eso les digo, el que sale mal en este examen, en estos exámenes es porque quiere. Este tipo de integral también la podríamos revisar ahí, en el programa online. 0,42 aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente. Aproximadamente 0,32. Entonces tenemos 4 puntos. ¿No? 4 puntos que nos ganamos fácil ahí. Realmente se ve largo porque lo está haciendo paso por paso, ¿verdad? Vamos a buscar tal vez otro que nos quede más. Entonces tenemos aquí la integral, otra vez para entender un poco. Tenemos la integral de 0 a pi de tangente, es logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x. Utilizamos en la tabla número 13 y indicamos que vamos a hablar de 0 a pi cuartos.
Entonces, primero más grande, ¿verdad? Sustituye el x por pi cuartos menos, ahora, logaritmo natural de coseno de 0. Y ahora simplemente lo metemos en la calculadora a ver cuánto nos da cada resultado, ¿verdad? Logaritmo natural de valor absoluto de coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos. Vamos a ver. Coseno ok, se me perdió por un momento el valor absoluto. Okay. Coseno de pi cuartos. Si lo metemos ya con todo el valor absoluto y todo. Coseno de pi cuartos. Eso es menos 0,34 aproximadamente. Y ahora menos coseno de 0. Que si no me equivoco nos va a dar 0. Exacto, 0. Menos 0. Y eso entonces menos o aproximadamente, le ponemos igual, pero es aproximadamente, ¿verdad? Vamos a dejar así. Vamos a trabajar con 2, 3 decimales. Menos 0 de 3 cuartos. ¿No? Ven que aquí nos dio negativo, pero acá no nos dice que sea algún área, que estamos trabajando sobre área, entonces nos puede dar negativo. Cuando sí nos tiene que dar positivo es cuando nos dicen que esta integral es de un área o representa un área, ¿verdad? Representa un área. Aparte de representar un área, la integral definida nos sirve para muchas cosas más, ¿verdad? Entonces no importa si nos da negativo. Cuando no nos dicen que es la integral sobre un área. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces sí, vamos a ver ese problema ahora. Dice, si n es un número entero positivo, o sea, n es constante, ¿verdad? Es una constante. Es una constante. Calcule. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar de esta forma. Dice que el n es una constante. Hay personas que le estorban ver una constante por ahí, ¿verdad? Entonces, ese n. Voy a poner que el n sea un número. Digamos que el n sea un 7, para recordarme. ¿Qué va a pasar con ese 7? Ese 7 no lo voy a tocar, no voy a sumar, no voy a multiplicar ningún número con él. Solo voy a cambiar el n por 7 para que quede más claro y que diga, bueno, es un n, ¿qué hago con ese n? Para que recuerden que es una constante, solamente para eso. Entonces, si nosotros vemos la integral, tenemos que es de dos familias distintas. Tenemos una algebraica y una trigonométrica. Entonces, aquí aplicamos lo de hilate, ¿verdad? Que tenemos primero entonces la algebraica, ¿verdad? Y de segunda la trigonométrica. Entonces vamos a tomar para derivar la algebraica. Entonces, u igual a x. Y dv es igual, ven que es una integral definida. Ven que comienza igual, seno de el n, que lo va a cambiar por 7 para que sea más claro, 7x de x. Entonces derivo acá, du es igual a dx. V, integro acá, es igual a ¿qué? Eso también lo tenemos en la tabla, ¿verdad? Con el k, que sería menos coseno de 7x entre 1 entre 7. ¿Verdad? Entonces listo, acá era qué fórmula. Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Verdad? O sea, u por v y menos la integral de v por du. Vamos a poner acá 1 y 2 para el orden. Entonces tenemos, voy a poner un nombre a esta integral, digamos que se llame i. Entonces i es igual a 1 entre 7 para que sea más bonito y el menos acá también, ¿verdad? El menos acá. X coseno de 7 entre x menos la integral de ¿quién? De menos 1 entre 7 por coseno
de 7 entre x, ¿verdad? Perdón, 7x, ¿por quién? Por du, que du es de x. Entonces ahora, acá, menos con menos, ¿qué va a pasar? Menos con menos, eso es positivo, ¿verdad? Entonces, menos 1 entre 7, x coseno de 7x, más, y ese séptimo es una constante, entonces la constante sale de la integral, 1 entre 7 de la integral de coseno de 7x de x. Y ahora esa integral también es sencilla, ¿verdad? Esa integral es de tabla. Ah, bueno, aquí se me olvidó poner algo, se me olvidó que estábamos haciendo una integral definida. Ahí me disculpo con ustedes, ¿ah? Se me olvidó acá que es una integral definida. Entonces la diferencia acá es, vamos a agregar esto. Acá en esta parte vamos a agregar que estamos hablando de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. A ver si lo agarro bien. ¿Verdad que de 0 a 2pi es la integral original, ¿verdad? La que estamos integrando ahí. Vean que en este caso, como no estoy haciendo un cambio de variable, no tengo que cambiar los límites de integración. Igual acá en la integral de 0 a, negro, de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Exacto, entonces acá también voy a ponerle que es de 0 a 2pi. Que en realidad eso que estoy poniendo ahí, vean que no me cambió nada, solo los límites de integración, que ellos van a actuar hasta el final. De 0 a 2pi. 0 a 2pi. Y acá de 0 a 2pi. ¿Verdad? 0 a 2pi. Y entonces igual acá, lo voy a dejar por aumento igual. Un menos un séptimo de x por coseno de 7x evaluado de 0 a 2pi más 1 entre 7, resuelvo la integral de coseno es un séptimo de seno de 7x. Y como ya integré, ahora entonces evaluada de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Entonces, vamos a ver, vamos a evaluar, sería menos 7, menos 1 entre 7, por 2pi coseno de 7 por 2pi. Recuerden que el 7 solo lo estoy poniendo ahí, no lo voy a multiplicar. Menos, ahora evaluada en 0. ¿Qué pasa en 0? ¿Qué va a pasar en 0? Bueno, vamos a copiarlo. 1 entre 7. Entre 0 nos voy a eliminar todo, porque aquí sería 0, por algo es 0. ¿Va? Y coseno de 7 por 0. ¿Va? Más 1 entre 7 por 7. Eso sí lo voy a multiplicar porque es el mismo 7. 7 a la 2. Sería como el n a la 2. Evaluado de seno de 7 por pi. Menos 1 entre 7 al cuadrado. Seno de 7 por 2pi. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver. Esto que está acá se nos va a cancelar, ¿verdad? Aquí tiene el 0. Este se nos cancela acá. Este se cancela. Y este se cancela que lo escribí mal. ¿Verdad? Hoy ando escribiendo muy mal. Vamos a ver. Eso es 0 acá. Lo dan 0. ¿Verdad? Porque ahí nos va a quedar 7 por 0 o el n por 0. Si fuera el n, ¿qué pasa? El 0 se come a todo mundo, digamos. El 0 absorbe. Por eso se llama el 0 es absorbente, el neutro. Absorbente de la multiplicación. 7 por 0 o n por 0 es 0. ¿Verdad? Cualquier cosa por 0 es 0. ¿Y seno de 0 cuánto es? Seno de 0 es 0. Entonces eso que está ahí
se nos va a cancelar. Se nos cancela ahí. Entonces vamos a escribir lo que nos está quedando. Nos está quedando menos 1 entre 7 de 2pi, el primer término, ¿verdad? Coseno de 7 por 2pi más 1 entre 7 a la 2 seno de 7 por 2pi, ¿verdad? Entonces tenemos los valores, ya casi tenemos el resultado final. Recuerden que ese 7 era un n. Ahora aquí vamos a cambiar. Vamos a cambiar el 7 por n. Ahora sí, ya que tenemos casi el resultado final, ¿verdad? Okay. Antes de eso, vamos a ver. Vamos a cambiar, pero vamos a hacer un análisis. Un plano ahí. Nosotros tenemos acá el 0 y 2pi, ¿verdad? Pi medios. Y 3 pi medios, ¿verdad? ¿Qué voy con eso? Porque aquí tenemos el 2pi y el 2pi, ¿verdad? Cambiar el n. Menos el 7 que era el n, ¿verdad? N. Vean que no me afectó en nada. Hasta el análisis me ha afectado. ¿Verdad? Por 2pi. Coseno de n por 2pi. Más 1, el 7, pero el 7 era n, ¿verdad? N al cuadrado, seno de n por 2pi. Entonces vamos a ver por qué dice ese plano cartesiano. ¿Qué nos decía el n? ¿Qué información nos decía el n? Dice, si n es un número entero positivo, calcule, entonces es un entero positivo. Entonces vean acá lo que estoy subrayando en rosita, acá y acá. Es 2 por pi, 2 por pi. Entonces pensemos, ¿qué pasa si estamos terminando? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa si el n es 1? ¿Qué pasa si el n es 1? 2pi por 1 es 2pi. ¿Qué pasa si el n es 2? 2 por 2, 4pi. ¿Qué pasa si el n es 3? Eso nos va a dar 6pi. Uno más, 2pi por 4, 4 por 2, 8pi. ¿Qué podemos concluir de eso? ¿Alguno que me puede decir? ¿Qué puedo concluir de eso, John? ¿Qué podría concluir yo de esa información que estamos ahí, del n? ¿Qué podría concluir? El 7 me lo di solo para trabajar, para que no lo viera difícil como el n. Y después ya cuando resolví todo, le estoy dando valores al n, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el n? Como les digo, siempre el análisis es lo más importante, porque luego nos cambian el ejercicio y ya no lo podemos hacer. Cuando el n es 1, ¿cuánto nos está dando? Pi. Si el n fuera 1, ¿verdad? Nos está dando pi. O sea, nos da acá. Si el n es 2, ¿cuánto nos da? 4pi. O sea, nos da acá, otra vez. Si el n es 3, nos da 6pi. Otra vez acá. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre ese resultado, sin importar el n, siempre nos está quedando acá. Siempre va a ser un ángulo coterminal. Un ángulo coterminal acá. Siempre nos va a dar en ese valor, porque es n por 2pi. Siempre nos va a dar un múltiplo, obviamente, de 2pi. ¿Verdad? Tal la condición del n, que el n es un entero y par. Por eso, porque es un entero y par. Siempre nos va a dar acá, en el primer de 0 a 2pi. ¿Verdad? Siempre va a ser coterminales. Y en 0 a 2pi, el punto acá es que es 0, perdón, 1,0.
1,0. O sea, en X es 1 y en Y es 0. O sea que coseno de npi, coseno de npi de 2pi, coseno de n por 2pi, siempre es igual a 1. Y seno de n por 2pi siempre es igual a 0. Siempre es igual a 0. Entonces, este resultado, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar menos 1 entre n, 2pi, por coseno de npi, que es 1 más 1 entre n cuadrado, por seno de npi, que es 0. Esto que está acá se nos cancela. Si yo cambiar acá, me cambió. Esto que está acá se nos cancela. Y nos sobrevive solamente el menos 2 pi entre n. Menos 2 pi entre n. Y eso entonces sería nuestro resultado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta respecto al ejercicio? Es más, si yo quiero me devuelvo todo y cambio todas las n, todo el 7 por n. Vean que el 7 que escribí no cambió en nada. Y vean que la integral, aunque era definida, la resolví por integración por partes y no me cambió nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente indicando que voy a hablar de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. Y luego evalúo nada más cuando tengo todos los resultados. Otra forma de ponerlo es que ya cuando evalúo lo podría poner así, de 0, decir entre paréntesis todo eso, pero de 0 a 2pi. Así. Hablando todo de 0 a 2pi y quitando, obviamente, estos términos acá, quitando estos, sin indicar que voy a evaluar ahí, sino solo el final. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, solo que los trabajamos así por pedacitos para que quede más claro, ¿no? Para que nos vaya a quedar más clarito. ¿Alguna pregunta del material o parcial o algo? No sé. ¿Alguna pregunta que tengan? Cualquier. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? No sé. Bueno, entonces si no hay más dudas, la próxima clase la iniciamos con un ejemplo más de integración indefinida, calcularla, pero con sustitución, para que quede clara la sustitución. Y iniciamos con aplicaciones de la integral. En aplicaciones de la integral ahí nos van a aparecer funciones bien sencillas, puros polinomios o puros senos. Ya aquí las integrales no va a ser el problema, las integrales va a ser la parte sencilla. Va a ser la parte sencilla. Lo que vamos a calcular es áreas bajo la curva, sobre una curva y dos curvas. Lo que sí vamos a resolver son sistemas de ecuaciones o ecuaciones lineales, ¿verdad? Ecuaciones cuadráticas. Entonces, si no, repasar un poco eso, y eso sí tiene que aparecer el procedimiento en el examen, si fuera en la parte de desarrollo, ¿verdad? Porque vamos a buscar intersecciones entre curvas, intersección entre una recta y una parábola, intersección entre dos parábolas, intersección entre una parábola y un polinomio. Entonces hay que recordar cómo resolver esa parte de sistemas. Sistemas o ecuaciones de segundo o tercer grado, lo que nos vaya a quedar. Bueno, si no hay más preguntas o alguien tiene duda, entonces terminaríamos la clase de hoy.